Recording in progress. Vamos a un minuto. Bien, no sé si ven lo que aparece en la pantalla. Ahí sí. Por acá no todo. Calcula de la sección de los conductores. En el cálculo de la sección de los conductores se consideran tres criterios importantes que son: uno, el calentamiento del conductor. El cálculo de la sección por este criterio se basa en las tablas facilitadas por los fabricantes de conductores eléctricos que indican la intensidad admisible en régimen permanente, según determinadas en condiciones y factores de corrección para condiciones distintas. En el caso del proyecto, se determina la corriente nominal del conductor como 1.1 a 1.2, que es el caso para los transformadores, donde una vez elegidos los transformadores, calculamos la corriente primaria. En el caso del transformador número 3, multiplicamos por 1.1 y nos vamos al catálogo Centelsa, o sea, al catálogo COSESA de media tensión. Y ahí llegamos al XAT para un voltaje en media de 23 kilovolts y que se recomienda el conductor para 25 kilovolts. Lo hicimos el otro día en la sala. Después, ¿qué otro punto hay que considerar? La caída de tensión en el conductor. En el cálculo de la caída de tensión en las líneas de mediana tensión y las de alta tensión también se tiene en cuenta tratándose de líneas cortas, ¿cierto? Hasta 80 kilómetros. En nuestro proyecto hay algunos que tienen 50, 43 kilómetros en la línea 1. Entonces dice que se tiene en cuenta la resistencia eléctrica de los conductores, generalmente se considera como resistencia longitudinal en ohm por kilómetro. Hay tablas donde podemos obtener la resistencia de los conductores. B, la reactancia inductiva, la intensidad de corriente alterna, que recorre los conductores, produce un flujo magnético alterno que origina fuerzas electromotrices de autoinducción. Se consideran valores longitudinales de autoinducción en henrios por kilómetro. Perdón. O reactancia en ohm por kilómetro. Entre los conductores de las líneas o entre conductores y su pantalla, cables unipolares con pantalla, se produce el efecto de capacidad, que en líneas de baja o media tensión no se considera para el cálculo de caída de tensión. Más bien el efecto de capacidad se utiliza para líneas largas. Nosotros trabajamos hasta con líneas cortas, o sea, solamente el R y el XN. La fórmula es el voltaje perdido en la línea, raíz de 3 y del conductor por el largo expresado en kilómetros, factor de R coseno phi, más X seno phi. Hay que pensar que el coseno phi que estamos pidiendo es 0,95. Si fuera menor,
tenemos que corregir el factor de potencia. Para eso va a estar en un capítulo que se habla de la regulación de tensión y otro que se habla de el factor de potencia. Voltaje perdido y L el largo de la línea. El tercer punto importante que tenemos que tener presente es la capacidad del conductor para soportar la corriente de cortocircuito. La corriente de cortocircuito es varias veces superior a la corriente nominal y, aunque el tiempo de actuación de las protecciones es pequeño, el calentamiento puede ser excesivo para el conductor. El fabricante suministra tablas o gráficos de intensidad de cortocircuito admisible en los conductores en función de su sección, del aislamiento, incremento de la temperatura admisible y tiempo de duración del cortocircuito. Lo vimos en la clase pasada, donde yo les mostré ahí unos gráficos de COSESA que mostraba en función de los ciclos de apertura y la sección del conductor qué corriente de cortocircuito soportaba. Pero está la tabla o sea, el cálculo de la curva de daño de los conductores, que también se pide ahí en la rúbrica, ¿cierto? Que ustedes tienen que hacer. Cierro aquí. Dejo de compartir. Dejar de compartir. Bajo. Cierro eso. Y nos vamos al segundo documento que es importante. La clase 2, segundo documento, informe COSESA de conductores, caída de tensión. Esto tiene que ver con la tarea número 1 y con el capítulo número 2 de la memoria. Comparto ahí. Ya, ahí está. Dice caída de tensión en la línea L1 y L2. Y podría ser la línea número 3 también. Una de las limitaciones de la potencia máxima de la línea es la caída de tensión o de pérdidas de tensión que en régimen permanente no debe sobrepasar el 5%. Aquí la norma dice 6% para 66 kilovolts y para media tensión dice 6%, pero podemos considerarlo como un margen, calcular para 5% y eso nos da más seguridad. Para mantener una buena calidad de servicio, la pérdida de tensión del tau expresada en voltios viene dada por la fórmula del tau raíz de 3 por la corriente, por el largo, R coseno phi más X seno phi, nos da en volt, siendo L la longitud de la línea en kilómetros y phi el ángulo de fase. Sustituyendo en la expresión anterior la corriente es igual a P partido por raíz de 3, P coseno phi, tendremos la variación de voltaje. Y ahí aparece como potencia por L partido por el voltaje, R más X tangente phi por volt. Que al indicarlo como caída de tensión en tanto por ciento, toma la expresión siguiente. El voltaje perdido entonces es la potencia por L por 10 por B al cuadrado por Rx tangente phi. En que P es la potencia de transporte en kilowatt, o también lo podemos expresar en, bueno, como va el coseno phi, tiene que ser en la potencia en kilowatt.
Cierro eso, eso también se los voy a enviar para que lo tengan ahí y lo usen. Voy a lo siguiente. Curva eléctrica, curva de daño a los conductores. Vamos a compartir. Se me perdió la... Aquí. Vamos a compartir la pantalla. Todos me imagino que este documento es conocido, pero lo estamos volviendo a ver para que no se equivoquen de camino. Bueno, dice protección de conductores eléctricos de la misma manera que las corrientes de falla afectan al transformador, se debe considerar que estas corrientes elevan la temperatura de los conductores de las líneas, por lo cual es necesario conocer el comportamiento de los conductores durante esta condición. Las normas eléctricas establecen que para los conductores de más de 600 volts, el dispositivo de protección podrá ser ajustado al 600% de la ampacidad o la capacidad de conducción del conductor. Sin embargo, es conveniente incluir la gráfica de la curva de daño en los conductores al realizar el análisis de las características, operación, tiempo corriente de los elementos del sistema eléctrico. Los conductores eléctricos utilizados en los sistemas eléctricos industriales están determinados por 4 factores básicos: eléctricos, pérdida, capacidad, resistencia, Profesor, configuración, disculpe, carga. hay un compañero que necesita que lo acepte, por ¿Cómo? favor. ¿Cómo? Disculpe, hay un compañero, Sebastián Vergara, que le pide que lo acepte, por favor, que está esperando hace un ratito. Vergara, Sí, no aparece aquí. A ver, no me aparece a mí en los... ahí le dije para que trate de entrar de nuevo No, entonces. no, Gracias. no me aparece aquí la petición. Le dije al compañero para que trate de entrar de nuevo. Gracias. Claro, porque no pasa nada, no lo veo aquí en la pantalla. Me perdí aquí, onda. Ahí hay 2 personas. Sebastián Vergara, ahí. Ya, ya, perfecto. A ver, ya me perdieron. Vuelvo a... Ya. Bueno, también hay, dice, mecánicos, carga de ruptura, el conductor, flecha, temperatura y presión del viento. Eso corresponde al cálculo mecánico. Económicos, costo de inversión, costo de pérdida, vida útil, material del conductor, costo de operación y mantenimiento, tipos de cambio del dólar y tasa de interés. Ambientales, temperatura, viento, contaminación salínea y contaminación industrial. Cuando un conductor va a ser seleccionado, se deberán tener en cuenta los factores mencionados. Curva de daño de los conductores eléctricos. En el caso de los conductores eléctricos, la capacidad de conducción de corriente se conoce como la corriente de ampacidad y representa la conducción de corriente en estado estable.
la capacidad de disipación del calor producido por esta corriente está limitada por el límite de temperatura de aislamiento del conductor, ya que depende del material de que está fabricado el mismo. La figura 3.3 se representa la clasificación de los conductores de acuerdo al tipo de material. Bueno, aquí dice conductores desnudos, material cobre, aluminio, alambres, cables, aluminio puro, aluminio, aleación de aluminio, el 3AC, el primero es puro, lo vimos en el catálogo Centelsa, ¿se acuerdan? Combinado, cable de aluminio, llevan la R ahí, cable de aluminio reforzado, alambre de acero recubierto con cobre, Copperwell, alambres de acero recubierto con aluminio, Alumowell, y formas, alambres, cables, conductores, barras, etc. Cuando ocurre el cortocircuito en un conductor eléctrico, la corriente puede aumentar varias veces la corriente de conducción del conductor. Si este valor de corriente fuera permanente, entonces la elevación de temperatura sería tal que el aislamiento fallaría con exceso de calor. Entonces, para relacionar o correlacionar las características de resistencia electromagnética del conductor eléctrico para los valores de corriente en función del tiempo y las características de los dispositivos de protección asociados a cada elemento, se debe trazar la curva de daño del conductor. Para la protección de los conductores eléctricos, dependiendo del nivel de tensión y de la importancia de la instalación, pueden usarse como medios de protección desde fusibles hasta interruptores termomagnéticos o electromagnéticos. Para el caso de un interruptor como medio de protección y que representa el caso de mayor atención, la capacidad del interruptor no debe ser mayor al 600% de la corriente del cable o conductor. Para el trazo de la curva de daño se emplea generalmente las curvas proporcionadas por los fabricantes, pero en caso de que se desconozcan, se aplican las ecuaciones que aquí aparecen. Para el cobre, la primera; para el aluminio, la segunda; y donde la corriente que circula, I es la corriente que circula por el conductor, Cm el calibre del conductor, T tiempo de circulación de la corriente en segundos. Ahí tenemos para 0,1 y para 10 segundos. Temperatura inicial antes del cambio de la corriente, temperatura final, y FAC, relación del efecto piel o relación de la corriente alterna a corriente directa, que se considera 1.1. Calibres utilizados en distribución para 13,8, un ejemplo aquí, 3 raya 0 a WG o 1 raya 0 a WG. Materiales cobre, capacidad máxima, en el caso del 3 raya 0, 355 amperes, y el 1 raya 0, 275. Aplicación troncales o ramales. Trazar la curva de daño, conductor 1 raya 0, 53,5, en una hoja logarítmica que tiene una amplicidad de 275 amperes. Su temperatura a esta corriente es de 90 grados Celsius, la temperatura final límite de aislamiento 150 grados y el factor de efecto piel es 1.1. Y aquí aparece para 0,1 y para 10 segundos. Para 0,1 aparece 14.892 amperes y para 10 segundos 14.892 amperes. Y aquí aparece el trazado de la, perdón, aquí era 1000 en el primero, 14.000, y en este 1.489 amperes. Y ahí se ve el trazado de la curva. Aquí les marqué yo que es importante, y no se olviden, que tienen que en su informe, en su memoria, marcar los puntos. El P2 arriba es para 10 segundos y el P1 de 0 a 1 segundo. Y le pueden colocar ahí el valor de la corriente. ¿Ya? Ese es el cálculo que se pide y aquí estaría clarito con un ejemplo. No hay nada que inventar, hay que seguirlo nomás, los pasos, y la letra está clarita. Cierro aquí, dejo de compartir.
Si se cortara en algún minuto, dejamos pasar unos 5, 10, y cuando los dejen entrar nuevamente, ustedes ingresan. Eh, Bajo, cierro este documento que ustedes lo van a tener en su computador. Tal como les decía yo, no hay nada que inventar, está todo hecho. Lo único que como proyectistas tenemos que saber dónde está la información. Y como proyectistas siempre tenemos que tener respaldado de dónde sacamos la información. Bueno, voy a compartir un documento que es sumamente importante y que nos da validez a lo que estamos haciendo. Ustedes saben que la mayor empresa eléctrica y con el mayor prestigio que ha habido en Chile y con prestigio mundial es Endesa. Endesa antes era chilena, pero después de un periodo se vendieron unas grandes empresas chilenas o quebraron otras y pasó con Endesa. Pues ahora Endesa no está en Chile, sino que prácticamente son dueños los españoles y otros. Pero todo lo que dejaron los ingenieros chilenos que trabajaban en Endesa ha sido un modelo prácticamente en todas partes. Y de hecho las normas Endesa las copiaron todas las empresas, la Compañía General, Copelec, Frontel, etc. Y le han puesto sus marcas, digamos, pero es todo bajo eh, las normas que tenía Endesa. ¿Qué dice aquí? Vamos a estudiar una especificación de una línea que hizo Endesa para de alta tensión de 66 kilovolts entre Coronel y Bocamina. ¿Qué dice? ¿Cuál es el objetivo de esta línea? Esta línea, el objetivo específico de la línea, esta línea tiene por finalidad alimentar los servicios auxiliares de la central Bocamina. Don Wilson, ¿está escuchando o no? ¿Se me escucha? Sí, estoy escuchando. Ya. La línea empieza en la subestación Coronel, ubicada al nororiente del puerto de Coronel, y llega a la central Bocamina, ubicada también en Coronel. Profe, ¿Eh? dice Roberto Rivas si lo puede aceptar. ¿A dónde estará Roberto? Aquí no lo veo. Chuta, voy a tener que volver atrás. Aquí no aparece. No aparece aquí. Que entre en la segunda pata entonces. Porque no. Ah, dejar. A ver. Allá arriba está. Ya. Sigo entonces. Ya, entonces, ¿qué dice? ¿Cuál es el trazado de la línea? La línea empieza en la subestación Coronel, ubicada al nororiente del puerto de Coronel, y llega a la central Bocamina, ubicada también en Coronel. La longitud de la línea es de 2,766 kilómetros. ¿Por qué nos sirve este ejemplo? Porque nosotros tenemos una línea que es de 66 kilovolt. En el trazado se producen los siguientes cruces, con camino a Schwager entre la estructura 8 y 9, con calle entre la estructura 1, 2, 6 y 7,
con vías de ferrocarril Concepción Curalilagua entre las estructuras 7 y 8, con líneas de alumbrado entre las estructuras 1, 2, 2, 3, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 19 y 20, con líneas de comunicación entre las estructuras 7 y 8, 13 y 14, 15 y 16, con líneas de alta tensión 13,2 kilovolt entre las estructuras 6 y 7, 19 y 20. Ya, ese es el trazado, ¿cierto? De la línea. ¿Qué características tiene la línea de 66? Voltaje de transmisión 66.000 volts, igual que la línea 1 de nosotros. Capacidad de transmisión por circuito, conductores a 50 grados Celsius y 35 grados ambiente. 110 amperes y 12,5 megavolt ampere. Sistema trifásico sin neutro. Disposición de los conductores vertical. Número de circuitos 1. Estructuras. En los primeros 1,621 kilómetros, la línea se monta aprovechando la apostación de la línea Coronel-Schwager de 66 kilovolt, modificando las estructuras para un doble circuito. A partir de este punto y hasta Bocamina, la línea se monta en poste de concreto armado de 15 metros, usándose un poste y crucetas metálicas tipo espuela en las suspensiones y en los anclajes torres metálicas autosoportantes. Longitud 2.765 kilómetros, o sea, 2,765 kilómetros. Conductor, cable de cobre duro, 2 rayas 0 AWG, 7 hebras de sección, equivalente a 67,43 milímetros cuadrados. Aislación, aisladores de disco 10 pulgadas por 5,3 de porcelana, tipo neblina, balanzón. 5 unidades de 15.000 libras en estructura de suspensión. 5 unidades de 15.000 libras en estructuras de anclaje. Estructura de suspensión, poste metálico flexible de 15,5 metros tipo P, en algunos casos con extensiones de 1,219 metros. Torre metálica de suspensión con extensión de 3 metros, tipo B, estructura espuela tipo A. Estructura de anclaje, torre metálica de anclaje en recta, tipo MB. Torre metálica de anclaje tipo I. Torre metálica de remate tipo MD. Señalización. En los postes metálicos flexibles van pintadas la señalización peligro de muerte. En las torres metálicas se colocan planchas peligro de muerte. Designación en cruce de ferrocarriles según las normas de ferrocarriles del Estado. En 10 minutos más se corta. Distancia del conductor inferior a 50 grados Celsius del suelo o a otras líneas. En descampado, 6,5 metros como mínimo. O sea, no hay nada que se interponga. En camino a Schwager, 8,3 metros como mínimo. En calles, 10,3 metros como mínimo. En cruces de ferrocarriles, 9,5 metros a la cabeza del riel. ¿Cuál es la cabeza del riel? Si yo tomo este tubo, la cabeza, supongamos que este es el riel, la cabeza sería aquí arriba. Entonces, el topógrafo tendría que medir desde aquí, a ver, es que me veo ahí, desde ahí hacia arriba. Esa es la cabeza del riel. Con otras líneas, según lo dispuesto, el reglamento de corrientes fuertes de la Dirección General de Servicios Eléctricos como mínimo. ¿Dónde vamos a encontrar eso ahora? En los pliegos técnicos. Base de cálculo para el templado del conductor. 13 kilos por milímetro cuadrado a 15 grados Celsius sin viento. 32,6% de la tensión de ruptura. ¿Qué es lo que es el templado de un conductor? ¿Alguien sabe? Don Wilson. Tratamiento térmico. ¿Qué es lo que es el templado del conductor?
Es cuando uno lo tensa Cuando y se cuando hay tensa, se procedimiento, tensa la línea. suben arriba, colocan una mirilla, miran y después se ve la flecha que tiene que tener. Faja de seguridad mínima de 14 metros a cada lado del eje de la línea. Total 28 metros. O sea, si yo tengo la línea de 66 kilovolts, desde el centro al lado derecho tienen que haber 14 metros sin árboles. Desde el centro al lado izquierdo, 14 metros libre. Acuérdense que hubo un incendio porque no le habían hecho mantención a las líneas hace años atrás. Bueno, aquí, ¿qué es lo que hay más? Están torres de suspensión tipo B, peso 1248 kilos. Si ustedes se fijan, aquí tienen 1, 2, 3, 4, 5. Ah, cuando hay 5 aisladores, la línea es de 66 kilovolts y aparece en distancia. Acá hay otro tipo de torre. También hay, ¿cuántos aisladores? 5. Acá hay otro tipo. Aquí está la estructura tipo spoiler que dice. Y aquí están arriba, para que no se paren los pajaritos, ¿cierto? Y todo el asunto. Y aquí deberían estar los 5 aisladores hacia abajo. Y las distancias que hay que respetarlas. En el caso de ustedes, la línea que les tocó es una línea con 3 conductores y más el cable de guarda. Yo les di las fórmulas para que trabajen en el capítulo 3, para el cálculo Z1, Z2 y Z0. Pero ya con esta especificación se dan cuenta que hay que tener cuidado en el tendido de los conductores porque hay distancias que respetar. Y esas distancias estaban dadas en el reglamento de corriente fuerte y ahora están dadas en los pliegos. Yo les puse unas tablas ahí, si ustedes las han revisado desde el proyecto, que tienen que hacer los cálculos de distancia de la línea de 66 y la línea de 23, completando las tablitas con los datos, se piden al nivel de piso, etcétera, varias condiciones. Pero aquí tienen un ejemplo para 66 que lo pueden comparar con los pliegos y van a encontrar que da exactamente eso. Cierro aquí, nos quedan 5 minutos y vamos a dejar de compartir y vamos a ver otro documento de inmediato. Acuérdense que pasado 7 minutos por ahí, intenten ingresar de nuevo y, y continuamos ahí. Voy a buscar un documento. Cierro este. ¿Se va entendiendo o no? Parece que no hay nadie al otro lado. Sí, profe, ¿se entiende? Sí, Ya, profesor. perfecto. Eso me anima a continuar. Les mandé yo los RPTD del 1 al... Hay varios que les envié que corresponden al capítulo 2, por eso échenle una mirada. Veamos aquí rápidamente. Cuando les mostré la fotografía de, de los cables que estaban ahí en unas cámaras que no, la verdad que no me gustaba para nada lo que se hizo en la universidad, les hablé del qué es lo que es el efecto corona. Entonces, aquí hay un documento entregado por COSESA que también se los voy a compartir para que lo tengan ahí como base en su profesión. Corona es un fenómeno muy discutido pero poco entendido, que como una plaga puede destruir la aislación eléctrica bajo ciertas condiciones. Se puede definir de diferentes maneras. Para los físicos, corona es una descarga gaseosa en un campo no uniforme del aire que rodea
a un electrodo. Para los ingenieros de transmisión es una descarga en la superficie de la aislación que causa pérdida de potencia, ruidos y puede causar la falla de la aislación. Para los demás ingenieros eléctricos es una descarga en huecos y roturas de la aislación o entre el conductor y la superficie de la aislación. Al colocar un cable aislado bajo la acción de un campo eléctrico, el aire que rodea el cable se ioniza, produciendo una descarga. Todo gas se ioniza y rompe a menor voltaje que el necesario para romper un dieléctrico sólido. Un campo inducido opuesto al que lo produjo se formará y extinguirá la descarga. Si el campo eléctrico es generado por una corriente continua, no se producirá ninguna nueva descarga hasta que la primera no se termine. En cambio, si genera por corriente altera, se producirán sucesivas descargas. De lo anterior podemos definir la primera regla general de la corona. Es necesario una corriente alterna. La segunda regla general es que la debilitación de la aislación por corona será mayor a frecuencia entre 50 y 1000 ciclos. A baja frecuencia, la carga del campo es muy lenta para iniciar la propagación y a alta frecuencia es muy rápida para mantenerla. Es evidente que la programación iónica es geométrica. Una vez que comienza la ignición gaseosa, proceso en cascada y rápidamente cruza cualquier cavidad entre el conductor y la aislación o huecos de la misma aislación, este proceso en cascada interconecta las cavidades causando fallas que por su forma se denomina árboles. Una falla por corona es diferente en apariencia a otra ocasionada por daños mecánicos. Falla por corona, aquí aparece. Era el color azul que aparecía en los conductores que estaban en la cámara que les mostré. Y acá hay una falla por daños mecánicos. Es como una rotura, ¿cierto? Cuando uno quiebra un palito ahí. La tercera regla con respecto al corona es el voltaje aplicado produce un cierto esfuerzo dieléctrico, voltaje estrés, en las cavidades gaseosas para iniciar y mantener la ionización del gas. Lo anterior introduce dos términos. El voltaje de ignición de carga, que es el mínimo valor al cual la descarga de corona se continúa y detectable en un osciloscopio. El voltaje de extinción de corona, que es el valor al cual la descarga de corona cesa y ligeramente inferior. La cuarta regla general es el voltaje de extinción de corona será de 10 a 15% menor que el voltaje de ignición de corona, debido a que el aire, el que normalmente las cavidades entre el conductor y la ignición o la aislación, el esfuerzo dieléctrico requerido para iniciar una descarga de corona, en esas cavidades es sorprendentemente bajo, ya que el aire